Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Perseguir espejismos, así que comencemos. Un espejismo es, sencillamente, la plasmación del modo en que la persona quiere que sean las cosas, pero no de cómo son en realidad. Al tratar con la visión distorsionada de la realidad del cliente, el terapeuta se sirve de un conjunto de habilidades concebidas para poner en tela de juicio la historia del cliente. Hay que tener cuidado, porque si bien este tipo de esfuerzo es muy valioso para el cliente, cuando se realiza de la manera adecuada, es contraproducente si se lleva a cabo de modo incorrecto. Para algunos terapeutas sin experiencia, el momento te agarré, te pillé de la terapia es muy emocionante. De alguna manera, existe la creencia de que si el cliente es atrapado en una historia inconsistente, mejorará con el tiempo. Pero, por desgracia, esta fórmula no funciona. Confrontar a los clientes o las historias de los clientes nunca debe ser una especie de te agarré, te pillé, sino más bien una forma de mejorar la relación y de ayudar al cliente a percibir esas incongruencias. Confrontar. Este es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de confrontar? Bueno, proporcionar al cliente información sobre las inconsistencias, incongruencias o mensajes contradictorios expresados por él. El terapeuta utiliza los pensamientos, sentimientos, emociones o acciones manifestadas por el cliente para proporcionar dicho feedback. ¿Qué hace el terapeuta entonces? Formula una declaración que llama la atención sobre la discrepancia en las palabras, las acciones o la historia del cliente. Esta declaración puede ser clara o directa o bien sutil e indirecta. Algunos ejemplos son: antes de la sesión me dijiste que te sentías feliz que tu mamá se fuera. Ahora me acabas de decir que te molesta pensar que se haya ido. ¿Puedes aclararme estas dos afirmaciones que dijiste? Otro ejemplo: cuando declara que no está contento por eso, percibo que su cara dibuja una sonrisa. El tercer ejemplo sería: dijiste que tu padre fue duro con vos cuando eras niño y que no querías comportarte del mismo modo con tus hijos. De manera que no estoy seguro de lo que querés decir cuando señalás que tenés que ser más duro con tus hijos. Otra técnica que tenemos es observar. Esta es una técnica que se utiliza muchísimo en la terapia de grupo. ¿Cuál es el propósito de observar? Bueno, llevar a cabo una acción, pensamiento o comportamiento evidente para que el individuo y el resto del grupo lo puedan ver. Es una modalidad de confrontación. ¿Qué hace el terapeuta acá? Formula una declaración directa que resalta algo para que el individuo y o el grupo se enfoquen en un comportamiento o acción que termina de ocurrir. Vamos con unos ejemplos. Cada vez que respondes a un comentario efectuado por este grupo, decís sí, pero. Percibo que, cuando ha hablado de enojarse, varios miembros del grupo bajaron su cabeza y dejaron de mirarte directamente. Y un tercer ejemplo sería: mientras decías que no te importaban lo que los demás piensan de vos, noté que mirabas a Martín. Esos son ejemplos de observación. Ahora vamos con la técnica confirmar. Confirmar es un abordaje en consonancia con la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es el propósito de confirmar? Bueno, es señalar y alertar al cliente sobre el hecho de que ha retornado un comportamiento previamente modificado. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta advierte al cliente de que ha regresado el comportamiento no deseado. Es importante que el cliente esté preparado para recibir este tipo de feedback. Algunos ejemplos podrían ser: ¿sos consciente de que culpas a otras personas de tus problemas? Veo que decidiste enojarte por algo sobre lo que no tenés ningún tipo de control. Durante estos últimos minutos de la sesión volviste a comportarte como un niño. Cuando me hablabas así, tengo la sensación de que me volvés a adjudicar el papel de un hijo. Esos son algunos ejemplos de confirmar. La siguiente habilidad es interrumpir, que es
una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de interrumpir? Evitar que el cliente divague sobre un tema o asunto que no está relacionado con lo que se habla. Se debe tener cuidado de no ofender al cliente o de tener una exposición que resulte valiosa para él. En otras palabras, el terapeuta debe sobrepesar los pros y los contras, respetando el derecho del cliente a hablar versus hacer que el cliente se centre de nuevo en el tema o en el asunto en cuestión. ¿Qué hace el terapeuta? Utiliza ciertas habilidades verbales o habilidades no verbales para frenar o detener la exposición actual del cliente. Algunos ejemplos pueden ser: me ha dado mucho hasta ahora, vayamos más despacio para reenfocarnos. Otro ejemplo: ¿cómo se relaciona todo con lo que estás diciendo con el motivo de consulta o con los objetivos de la terapia? ¿Qué destacas de todo lo que me has dicho en relación al tema de tu matrimonio, por ejemplo? Y por último, hay una habilidad que se llama escupir en la sopa del cliente, que es más utilizada en la psicología individual. ¿Cuál es el propósito de esta técnica? Eliminar la recompensa que supone una conducta, hacer que el comportamiento sea menos atractivo o gratificador. ¿Qué hace el terapeuta en esta ocasión? Evidencia o identifica para el cliente la recompensa que le procura un determinado comportamiento. Vamos con unos ejemplos. Entonces, si te entendí bien, Ian, sabes que cuando golpeas a tu hermana, eso va a hacer que tu madre y tu padre se enojen con vos y que ambos se pongan de acuerdo para castigarte. Otro ejemplo. Muy bien, déjame repetirte algo de lo que termino de escuchar para ver si te entendí bien. Siempre tenés que superar las historias que cuenta tu marido en las cenas para que los demás vean a él como superior. ¿Eso es cierto? Otro ejemplo. Te escucho decir que te sentís bien al menospreciar a otras personas para quedar por encima de ellas. Hasta aquí el encuentro de hoy. Nos vemos en el próximo.